Muy buenos días de nuevo. Hoy día estamos en lección 5. Es la primera lección acerca del Espíritu Santo. Entonces tenemos mucho para practicar hoy día acerca del Espíritu Santo. Voy a empezar con una oración para mí como maestra. Señor, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Y sigamos con una oración para todos. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos por enviarnos al Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre él hoy en día en nuestra lección. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Como he comentado, hoy día es lección 5 acerca del Espíritu Santo. Y tenemos 2 objetivos nomás para hoy día. Vamos a practicar de quién es el Espíritu Santo. Y eso viene de tu tarea. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a contestar hoy día. Y vamos a tomar más tiempo para hablar de objetivo número 2. Vamos a usar 1 Corintios para describir el don de lenguas en la iglesia. Entonces vamos a tomar algunos minutos para hablar del don de lenguas en la iglesia. Blanca, ¿una consulta? No, yo pensé que estaba preguntando que quién es el Ay, Espíritu no, Santo. aún no, pronto. Bueno, hermana. Ya, hermanas, en tu proyecto final, solo tenemos una pregunta hoy día para el proyecto final, número 10. Entonces, espero que después de esta lección hoy día puedan contestar al número 10 en tu proyecto final. Y ahora vamos a empezar con las preguntas de tu tarea. Pregunta número 1 era, ¿con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fueran? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo? Ahora sí, Blanca. El Consolador, hermana. Al Consolador. Y hermanas, para ustedes, ¿qué significa la palabra consolador? Que nos quita la tristeza, nos da paz, Nos da consuelo. nos escucha, nos acompaña, nos da consuelo en la aflicción. Amén. Amén. Verónica, ¿algo para agregar? Amén, amada hermana. Con respecto a como la pregunta, ¿con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo? Aparte de consolador, que lo vemos, también está como un intercesor, como lo dice en Romanos 8, 26, 27, como un intercesor también, porque dice que él llora con gemidos indecibles. Amén. Sí. Amén. Y aparte de lo que usted preguntó, como el consolador, como lo dijo la hermana Blanca, verdaderamente también es nuestro consolador, el que está ahí en los tiempos de tristeza, está ahí, como dice, no estás solo, estoy yo contigo, verdaderamente es lo que nos mandó nuestro Padre Celestial, el que nos consuela en el tiempo de angustia, de aflicción, y también se goza también cuando estamos gozosos. Amén. Gracias por compartirlo, porque sí, bueno, en el video hablamos aparte de Juan 14, cuando Jesús está hablando del Consolador. Pero lo que mencionaste tú, Verónica, de Romanos también es bastante lindo. Dice allá en un parte que cuando no sabemos cómo orar, cuando no tenemos las palabras, cuando tenemos tanta emoción, el Espíritu Santo puede entregar nuestras oraciones a Dios para nosotros. Entonces, Él siempre está trabajando en nosotros. Es el consolador. Como mencionó el video en Juan 14, Jesús estaba preparando a sus discípulos, ¿cierto? Porque era antes de su ascensión al cielo. Y Jesús dijo a sus discípulos que va a pedir al Padre que Él les dará otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que les ayude y esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Me encanta cómo la Trinidad trabaja en equipo, ¿cierto? Y cuando Jesús ganó la salvación para nosotros, después subió al cielo, ¿cierto? Tenía su ascensión.
Y no nos dejó solo. Nos dejó con el Consolador, que es el Espíritu Santo, que todavía hoy en día está con nosotros. Hermosa. La segunda pregunta de la tarea es, ¿cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Porque hoy en día hay muchas personas que dicen que el Espíritu Santo es una respiración o un viento o es una espíritu, pero negan que es Dios. Entonces, este va con el objetivo número 1 de hoy día. ¿Quién es el Espíritu Santo? Decimos que es Dios. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? ¿Cuál evidencia tenemos? Adelante, Blanca. En Génesis, cuando la creación, que el Espíritu se paseaba sobre la faz de la tierra y sobre las aguas, ¿no? Ahí hay una evidencia. Cuando vino en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, que llegó donde los discípulos, también es otra evidencia. Y sabemos que es Dios porque si creemos en la Trinidad, sabemos que el Espíritu Santo es una de las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Súper, Blanca. Escuché 3 cosas. Mencionaste Génesis, que muestra que el Espíritu Santo estaba en el principio, en la creación del mundo. Es decir, que el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes, en todos los tiempos, ¿cierto? Solo Dios puede hacer eso. También mencionaste el día de Pentecostés, que es evidencia en la Biblia cuando el Espíritu Santo, como consolador, llegó a los discípulos. Y también mencionaste, ¿cuál era la última? Disculpa, ¿cuál era la última? Ahora no recuerdo. Pentecostés, Génesis y... ¿Me ayuda, Blanca? ¿Recuerdas? No recuerdo. Lo siento, hermanas. No recuerdo la última que mencionó la hermana Blanca, pero estaba buena. Quizás va a regresar a mente. Verónica, ¿algo más? Lo recuerdo. Blanca mencionó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que también podemos ver en la Gran Comisión, cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue. Verónica, ¿algo más? Veo tu mano arriba. Amén, amén, amada hermana. Yeah. También como es verdad, y como vemos en 1 Corintios 3:16, cuando le dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Verdaderamente, porque es el Espíritu Santo, es Dios mismo, amén, que mora en vosotros. Y en 2 Corintios también, que lo afirma también 6:16, y cuando le dice, y que de acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén, amada hermana. Perfecto, Verónica. Sí, especialmente el primer versículo que mencionaste muestra que la Biblia habla al Espíritu Santo con el nombre Dios. Entonces, si la Santa Palabra utiliza la palabra Dios para describir el Espíritu Santo, nosotros también debemos, ¿cierto? Olga, vi que querías hablar antes, pero imagino que Verónica robó tu respuesta. Pero gracias. Ya, hermanas, aquí están. Olga, adelante. No, le iba a confirmar lo que había dicho mi hermana en 1 Corintios. Sí, era lo mismo. Imaginé. Gracias, Olga, gracias. Aquí de nuevo, hermanas, tenemos algunos ejemplos, evidencia de la Biblia, que el Espíritu Santo es Dios. 1 Corintios 3:16, exactamente lo que comentó Verónica y Olga recién. En este versículo, el Espíritu Santo es llamado Dios. Entonces, si la Biblia utiliza el nombre de Dios para el Espíritu Santo, nosotros también debemos, ¿cierto? Porque confiamos en la palabra de Dios. También el video mencionó Salmo 139, versículos 7 a 8. Esta parte dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiría yo a los cielos, allí estás tú.
Si me tenderían al sepulcro, también allí estás tú. Es decir, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en todas partes. Es omnipresente, está en todas partes. Solo Dios puede ser omnipresente. También lo que mencionó una hermana, Génesis 1 confirma que el Espíritu Santo participó en la obra de la creación. Okay, entonces, si el Espíritu Santo estaba en el principio, es una característica del Dios que nosotros no tenemos. Es Dios. Entonces, para seguir un poquito más con este objetivo, voy a compartir una cosa más. Estamos en el objetivo número 2, contestar a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? La tarea de hoy día nos ayuda con esta pregunta. Y voy a agregar algunos otros detalles. Sabemos de la lección 1 de este curso que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Entonces, sabemos que la Trinidad es 3 personas en un solo Dios. Y el Espíritu Santo es completamente Dios. Es el verdadero Dios. Y como hemos conversado, creemos en Él como Dios, porque la Biblia lo describe de esta manera. Como mencioné ya, algunas personas piensan que el Espíritu Santo es simplemente una representación de Dios, que no es Dios, es una representación de Dios en el mundo. Pero la Biblia no describe al Espíritu Santo así. No describe al Espíritu Santo como una representación. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos visto al Espíritu Santo en la creación, en el bautismo de Jesús. Sabemos que es un miembro, es una persona de la Trinidad y es completamente Dios. Hay una historia de la Biblia que también es evidencia del Espíritu Santo como Dios. Era un parte de tu tarea para hoy en día. Es un estudio de Hechos 5, creo. ¿Alguien podría compartir con nosotros qué pasó en esta historia? Es la historia de Ananías y Zafira. ¿Alguien recuerde lo que pasó con la historia de Ananías y Zafira? Gracias. Vi algunas manos arriba y después se bajó. Ahora están ahí de nuevo. Gracias. Blanca, adelante. La historia de Zafira fue que ellos los dos vendieron la propiedad de ellos, pero le mentieron a Pedro. Y entonces, cuando él se encontró con Ananías, ¿era que llamaba el esposo? Le dijo, usted le hizo la pregunta. Y entonces Pedro, él le dijo mentira. Y entonces Pedro le dijo, por lo que has dicho, el Espíritu Santo sí sabe y usted vas a morir en este momento. Y cayó a los pies de él y murió. Y cuando entró la esposa no sabía lo que había pasado, no sabía. Y entonces le hizo la misma pregunta. Y le contestó lo mismo, o sea que el Espíritu Santo no se puede engañar porque como es Dios, entonces también murió. ¿Así entendí yo? Sí, está bien, Blanca, sí, exactamente. Eso es lo que pasó. Es bastante triste la historia. La historia de 2 personas que mienten contra la iglesia y contra Dios. Entonces, esta historia nos muestra por algunos detalles que el Espíritu Santo es Dios. Y ahora vamos a ver los detalles. Como comentó la Blanca, sabemos que en la iglesia primitiva muchos de los creyentes dieron dinero a la iglesia o sus propias posesiones. Algunos vendieron sus casas para dar lo que ganaron de la casa a la iglesia. Entonces muchos lo hicieron. Y Ananías y Zafira hicieron lo mismo. Vendieron su casa y algunos de sus bienes para dar dinero a la iglesia. Sin embargo, luego de decir a la iglesia que estaban regalando un parte de la casa, del dinero de la casa a la iglesia, mintieron. Y dijeron a la iglesia, esto es todo lo que recibimos. Entonces, con esta mentira, ahora vamos a ver una conversación entre ellos y el apóstol Pedro, donde podemos ver que el Espíritu Santo es Dios.
Pedro, bueno, por don de Dios, supo que habían mentido. Lo supo. Y Pedro acusó a Ananías de mentir contra el Espíritu Santo. Y Ananías murió como castigo al tiro. Más tarde, cuando vino Safira, la esposa de Ananías, Pedro la acusó de mentir contra Dios también. Y ella también murió. Entonces, Pedro, en sus dos conversaciones con Ananías y Safira, mencionó que mentieron contra Dios, contra el Espíritu Santo. Es que él equiparó el Espíritu Santo como Dios. Y como cristianos creyentes en la Biblia, nosotros debemos hacer lo mismo. Pedro utilizó la palabra Espíritu Santo para hablar de Dios, es decir, que es Dios. Y es un ejemplo para nosotros hoy día que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, es un otro ejemplo, pero ejemplo de una historia de la Biblia que nos muestra que el Espíritu Santo es Dios, es Dios. Entonces, con eso, hermanas, hemos terminado con objetivo número 1 de hoy día. Es contestar a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Ustedes tienen algunas preguntas, dudas, comentarios? ¿No? ¿Estamos listos? En Chile decimos, ¿estamos tiquitacas? ¿Todo bien? Ya, avanzamos entonces. Ahora pregunta número 2. Vamos a usar 1 Corintios para describir el don de lenguas en la iglesia. Hay muchas iglesias hoy día que practican lenguas, que usan lenguas en la iglesia. Ustedes no tienen que darme detalle, pero ¿han tenido experiencia con lenguas en la iglesia? ¿Sí o no? ¿O han escuchado de lenguas en la iglesia? ¿Han participado con lenguas en la iglesia? Me avisan. Blanca. Pues en la iglesia del Movimiento Mundial Misionero, el pastor de Florida Blanca, él hablaba como cuando decía que el Espíritu Santo está ahí, él hablaba como en lenguas. Es la única vez que yo he visto eso. He escuchado, ya he presenciado, ¿no? Cuando estamos en el culto. Sí, gracias, Blanca, por compartir. ¿Alguien más? En mi iglesia, donde yo crecí, no hablaron en lenguas, pero he asistido a iglesias donde hablan en lenguas. Hoy día vamos a hablar de lo que dice la Biblia acerca de hablar en lenguas en la iglesia. ¿Okay? Y eso muchas veces está conectado al Espíritu Santo. Por eso vamos a tomar un momento hoy día para hablarlo. Entonces, después de estudiar 1 Corintios, esperamos tener el poder de usar evidencia, de describir cómo deberían ser lenguas en la iglesia. Vamos a imaginar que tenemos una amiga y la amiga se llama, la amiga se llama Mónica. Bueno, y esta amiga Mónica dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas. Y Mónica está preguntándonos como amigas nuestra opinión al respecto. ¿Cómo contestamos? ¿Cuáles tipos de preguntas debemos hacer a la amiga Mónica acerca de su experiencia? Vamos a usar la Biblia para prepararnos para esta conversación. Entonces, hoy vamos a leer 1 Corintios 12 y también vamos a leer 1 Corintios 14. Hermanas, me encanta. 1 Corintios 12, 13 y 14. Recién, de hecho, con el Ministerio de Mujer, hemos estudiado 1 Corintios 12, 13 y 14 como grupo, porque hay tanta información increíble acerca del ministerio de la iglesia. Pero hoy día vamos a enfocarnos en las partes sobre hablar en lenguas, ¿ok? 1 Corintios 12 y también 1 Corintios 14. Voy a esperar un poquito para que puedan escribirlo si necesitan. Pueden leer todos los capítulos, todo el capítulo de 12 y 14. Hoy día vamos a enfocarnos en los versículos sobre
hablar en lenguas. Ya, empezamos. Ahora, hermanas, vamos a empezar con 1 Corintios 12, 1 a 11. Antes de leer, hermanas, Pablo escribió la carta de 1 Corintios. Y Pablo está hablando con la congregación que está en Corintio. Entonces, imaginamos que Pablo, el apóstol, está enviando esta carta a esta congregación, está avisando a ellos y también a nosotros hoy en día de cómo funciona la iglesia, de cómo funcionan los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de los dones del Espíritu, del don de hablar en lenguas, siempre usamos partes de la escritura para apoyar nuestras decisiones, nuestros pensamientos acerca de este don. Entonces, ahora vamos a escuchar de apóstol Pablo, que está hablando por inspiración la palabra de Dios. Voy a empezar yo. Pablo empieza así. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Pablo está empezando esta parte de su carta para hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero él empieza con el don más importante del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros lo tiene, y es el don de fe. Mira versículo 3. Dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Es decir, que tenemos el don de fe de llamar Señor a Jesús. ¿Por quién? No por nosotros, por el Espíritu Santo. Entonces, antes de hablar de otros dones, del don de la lengua, del don de cualquier cosa, Pablo empieza diciendo, recuerden, mis hermanos, que el don más importante que todos tenemos es el don de fe que nos ganó Jesús en la cruz. No lo rechacen, por favor. Es el don del Espíritu para todos, el don de fe. Ahora, sigue en versículos 4 a 6. Verónica, ¿puedes leerlo, por favor? Amén, hermano. Dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Gracias, Verónica. Sí, hermanas, ¿qué está diciendo Pablo acá acerca de los dones? Antes de hablar del don de lengua y otros dones, ¿qué está recordando a todos acerca de los dones? Adelante, Blanca. Que hay diversidad de ministerios, pero de los dones es que nos recuerda los dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero primero él dice que todo es por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el mismo Dios y los dones también son dados por Dios, ¿no? Pero el principal, lo que usted decía ahorita, que es el don de la fe. Teniendo la fe, sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Amén. Gracias, Blanca. Tristemente, hermanas, cuando hablamos de dones, es tan fácil tener la tentación de pensar en ti mismo, de ser orgullosa, ¿cierto? O celosa. Yo quiero este don, yo quiero este don. Y aquí Pablo está diciendo, espérense, este no es de ti. Todo, recuerden que la Biblia es cristocéntrica, ¿cierto? Dones del Espíritu no son para nuestra glorificación, son para la glorificación de Dios. Entonces, la gloria de Dios. Entonces, pensamos en el don de fe que nos regaló, qué increíble. También dice que hay diversidad de dones. Hay muchos dones espirituales en la iglesia de creyentes. Cada uno de ustedes tienen dones espirituales. Qué increíble. Pero
todos los dones se enfoquen en Dios, lo que es centro. No estamos glorificando a nosotros mismos. Entonces, aquí se repite 3 veces que el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, el Dios, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. ¿Qué es el enfoque? Dios. Hay una cosita más aquí. ¿Quién puede ver la Trinidad en esta parte de la Biblia? ¿Quién puede ver la Trinidad en versículos 4 a 6? ¿Lo pueden encontrar? Sí, Sí, Adelante, al- Olga. pero el Espíritu es el mismo. Y después dice, pero el Señor es el mismo. Y Ujú. después dice, actividad, pero Dios es hace todo lo que... Ahí están los 3. Perfecto, qué lindo. También nos muestra, porque muchas veces hablamos del Espíritu Santo como el único dador de los dones. Aquí vemos que Dios, sus 3 personas, están activos en los dones que tiene la iglesia, ¿cierto? Hermoso. Ahora vamos a llegar a la siguiente parte. Olga, ¿podrías leerlo, por favor? No sé si se escucha bien, el internet está medio raro acá. ¿Está bien por ahora? Pero también está bien, Olguita. Podemos buscar otra persona. ¿Alguien podría leer, por favor, versículos 7 a 11? Profesora, Gracias, adelante. pero la manifestación del Espíritu les ha dado a cada uno para provecho. A uno el espíritu de la palabra de sabiduría, a otro el mismo espíritu de la palabra de ciencia, a otro el mismo espíritu de la fe y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagro, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas, pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Gracias, Mercedes. Hermanas, muchas veces cuando personas leen esta parte se enfocan en versículos 8 a 10, pensando solamente en la lista de dones que Pablo da. Es una lista de dones, son ejemplos de dones del Espíritu. Pero no queremos enfocarnos solo en esta lista, porque versículo 7 y versículo 11 nos da un montón de información acerca del propósito de dones espirituales y también el poder de dones espirituales. Leen de nuevo ustedes versículo 7. ¿Qué nos muestra versículo 7 acerca de los dones espirituales? ¿Por qué lo tenemos? Para provecho, amada hermana, para provecho como lo dice la palabra, porque a cada uno, dice la palabra que a cada uno nos dio dones. No hay uno que diga que no le dio dones, no, a todos nos dio dones, de distintas maneras. Amén. Amén. Es por el provecho, para el provecho. Es decir, que los dones espirituales no son para nosotros mismas. Yo no puedo leer versículos 8 y 10 y pienso, ¿qué don tengo yo? Espero que tengo este don. Yo quiero este don. No. Aquí en versículo 10 dice que del Espíritu le es dado a cada uno, mira, cada uno, es decir, cada creyente, para provecho. No son para nosotros, pero son para el bien de otros. Son para el bien de la iglesia, el bien de otras personas. Blanca, ¿algo para agregar? y que Dios el Espíritu Santo nos da los dones de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? A cada quien le da un don. A cada quien. Y también usaste, Blanca, un parte del versículo 11, según su voluntad.
Entonces, cada persona tiene dones que son repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, que Dios te ha dado exactamente lo que necesites para edificar la iglesia y para edificar a otros que están a tu alrededor. Nosotros, como pecadores, nosotros no sabemos qué es lo bueno para otro. No sabemos cuáles dones son necesarios para nosotros y los en nuestro alrededor. Pero Dios, quien es perfecto, nos ha dado dones según su voluntad. ¡Qué increíble! También, mira, en versículo 11 de nuevo, Pablo dice, hace uno y el mismo espíritu. Uno y el mismo espíritu. De nuevo, Pablo está hablando de la unidad de la iglesia bajo Dios. Porque tristemente muchas veces cuando iglesias o creyentes hablan de dones, se separan. O si hacen varias dentro, tienen grupos de personas y no están trabajando en unísono. Entonces, Pablo de nuevo está recordando a todos por qué tenemos dones y que somos bajo el mismo Dios. Ok, vamos a seguir, pero antes de seguir, ¿algunas preguntas o comentarios? ¿No? Hay mucho más en esta parte de la Biblia, entonces vamos a aprender más de los dones espirituales. Ahora estamos en 1 Corintios 12, 27 a 31. ¿Alguien podría leerlo, por favor, para nosotros? Por favor, para que no hablo siempre yo. Muchas gracias, Maela. Muy buenos días. Adelante, hermana. Buenos días. 1 Corintios 22, 27 al 31. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro. Con una fundación particular en la Iglesia de Dios, ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Gracias. Muchas gracias, hermana. Sí, hermanas, mira, aquí de nuevo dice que cada uno de ustedes es miembro del cuerpo de Cristo. Cuando ustedes como creyentes no formamos el cuerpo de Cristo como personas que sentamos nomás y escuchamos y no hacemos nada, ¿cierto? El cuerpo de Cristo no es solamente el pastor o un líder. Cada creyente forma parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces, es decir, que Dios no solo te ha dado un don espiritual, también tiene un propósito como un miembro del cuerpo de Cristo. Tiene una función particular. Ahora, hermanas, aquí tengo una pregunta. Mira, versículo 28, disculpa, habla de distintos, ¿cómo puedo decirlo? Distintos grupos en la iglesia. Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas. Es como una lista, pero también esta lista muestra prioridad. No muestra que un tipo de dones no es decir que estamos en distintos niveles de ser santo por el don que tenemos, no. Solo es decir que algunos dones de la iglesia tienen prioridad de otros. Y aquí muestra que en primer lugar apóstoles, luego profetas, en tercer lugar maestros, y después hay otros dones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es tan importante, en primer lugar, en el cuerpo de Cristo, tener apóstoles, profetas, maestros? ¿Por qué tiene prioridad este tipo de don o personas que tienen este don? Blanca. Para llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Son los que comparten la palabra de Dios, ¿cierto? Sí.
apóstoles, profeta. Profeta en ese sentido, hermanas, profeta es alguien que comparte la palabra de Dios. Tenemos profetas del Antiguo Testamento que compartieron mensajes directamente de Dios a su pueblo. También profecía en un sentido más ancha habla de personas que comparten la palabra de Dios, las escrituras. Entonces, esos tipos de dones tienen en primer lugar, ¿por qué? Porque sin la palabra de Dios, ¿cómo podemos crecer en la fe? Sabemos que el Espíritu Santo obra por la palabra de Dios, que fe es por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, tiene prioridad esos dones de compartir la palabra, porque la palabra es todo, ¿cierto? La palabra de Dios es todo. Entonces, por eso es tan importante, más que otros dones, tener el don de enseñanza, de compartir la palabra de Dios en nuestros grupos. Sigamos. ¿Alguien podría leer, por favor, 29 a 31? Adelante, Blanca. No te escucho, hermana. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Amén. Gracias. Hermanas, ¿qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué está diciendo acá acerca de los distintos tipos de dones? Que no todas las personas hacen lo mismo, ¿no? Gracias, Blanca. ¿De nuevo? Que no todos somos profetas ni maestros, porque unos tenemos un don y otros otro. Y gloria a Dios que no somos todos lo mismo, ¿cierto? Gloria a Dios. Es tan necesario tener distintos dones. Maela, adelante. Y que ahí nos da a entender, como dice la palabra, que el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros, no todos somos oídos, somos ojos, somos diferentes. Entonces, cada miembro tiene su función. Exacto, exacto. Entonces, si yo no tengo un don, no debo pensar, no estoy miembro, no estoy parte, porque el don que tengo, que Dios me regaló, es suficiente. Y puedo servir usando este don. Y quiero apreciar a otros que tienen otros dones también, ¿cierto? Ahora, hermanas, miren 31. Dice, como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Qué interesante, ¿cierto? Sabemos que cada uno tiene don, especialmente el don de fe. Sabemos que cada uno sirve, que cada don es importante. Entonces, ¿por qué acá dice que debemos procurar los mejores dones? Qué complicado. Qué bueno que Pablo va a contestar a esta pregunta, va a contestar por qué debemos procurar los mejores dones. No tenemos que inventar la razón nosotros. Está en una otra parte de 1 Corintios. En 1 Corintios 14, aquí vamos a recibir una respuesta, un ejemplo de por qué queremos procurar los mejores dones. Y aquí Pablo va a describir el don de hablar en lenguas y también el don de profecía. Va a comparar el don de lenguas y el don de profecía. Recuérdense, hermanas, que el don de profecía puede ser el don de profecía de un sentido del Antiguo Testamento, cuando las profetas compartieron directamente de Dios su mensaje. O puede ser en un sentido más ancho, cualquier persona que comparte la palabra de Dios, profecía. Y recuerden que el don de lenguas puede ser el don de hablar en un otro idioma que nunca has aprendido, como en el día de Pentecostés, ¿cierto? Hablaron en otros idiomas que otros entendieron.
Pero los discípulos nunca tomaron tiempo estudiando esta lengua. Tenían el don de lengua. También en la Biblia hemos visto dones de lenguas cuando personas hablan de distintos sonidos angélicos, pueden decir, que personas no entienden. Entonces ahí están los dos tipos de dones de lengua y profecía. Ahora, Pablo va a hablar de va a comparar esos dos dones para mostrarnos cómo debemos usarlo en la iglesia. ¿Alguien, por favor, puede leer lo que está en la pantalla de 1 Corintios 14 para nosotros? Jenita, muy buenos días, Jenny. Adelante. Hola, buenos días. 1 Corintios 14, 1 al 20. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Gracias, Jenita. Hermanas, hay mucho acá. Entonces, tomen un momento para leerlo de nuevo y después comparte con nosotros qué has aprendido acerca de los dones de profecía y de lenguas de esta parte. ¿Qué está diciendo Pablo? Veo que Blanca tiene algo para compartir. Vamos a esperar un poquito más para que otros puedan seguir pensando. ¿Qué está diciendo Pablo? Gracias, Verónica. Vamos a esperar un poquito más. Ya, vamos a empezar con Verónica. Verónica, hay mucho acá. Entonces, por favor, comparte una cosa nomás para que otros puedan compartir. Verónica, ¿qué aprendiste de los dones de esta parte? Bueno, acerca de lo que estamos viendo, dice, pues que el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero que el hombre no le puede entender, pero habla de manera misteriosa, ¿no es cierto? Y tiene esa conexión solo con Dios. Amén. Perfecto, es un punto clave. No está rechazando por nada, Pablo, el don de lenguas, pero está diciendo que cuando personas hablan en lengua y que nadie puede entender, es algo entre esta persona y Dios. Se edifica a sí mismo. Gracias, Verónica. Ahora, Blanca, adelante. El que profetiza, hablando de los demás, los edifica, los exhorta, los consuela, les da paz. Es como un aliento, como un consejero, como un consolador en momentos difíciles. Perfecto. Aquí vemos la diferencia. Gracias, Verónica y Blanca. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza, comparte la palabra, está edificando a la iglesia, ¿cierto? Está edificando a otros. Entonces, ahí regresamos a versículo 1 versículo 1, disculpa. Dice, procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el don de profecía. Es decir, que cada persona tiene dones, gracias a Dios. Pero Dios quiere que todos compartan la palabra de Dios. La gran comisión es para todos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús no dijo ya pastores y apóstoles y maestros. Solo ustedes pueden ir y hacer discípulos. Por nada. Es para todos, ¿cierto? Lo más importante es la palabra de Dios. Entonces, siempre queremos tener el don, practicar el don de compartir la palabra. Es uno de los dones que Pablo dice que queremos procurar más que otros.
porque queremos compartir la palabra de Dios con otros. Ahora sigamos. Tenemos versículos 5 a 6. ¿Podrías leerlo, Mercedes? Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interpreta. Para que la iglesia sea edificada, hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Muchas gracias, hermana. Aquí estamos repitiendo la misma cosa, ¿cierto? Que no hay nada malo con hablar en lenguas, pero Pablo está diciendo que quisiera que profetizar, porque es más importante compartir la palabra con otros para edificar a otros que edificar a sí mismo. ¿Algunos otros puntos, hermanas, que notaron de esta parte? Podemos ver de nuevo, hermanas, lo que hemos conversado antes. Están enfocando en Dios y en su iglesia completa. No estamos enfocando en nosotros mismos. Estamos enfocándonos en cómo podemos servir y cómo hemos aprendido que los dones espirituales son para el provecho de todos, ¿cierto? Entonces, Pablo está diciendo eso de nuevo, que lo más importante es que usas tu don para servir a otros. Isabel, lo siento mucho, no vi lo que compartiste en el chat antes, pero gracias por participar por el tema de chat. Ella mencionó en el chat la importancia del amor. Y ya, yo salté esta parte porque no estamos enfocando en esta parte hoy día, pero Isabel está correcta. Mira, en 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu, de los dones de la iglesia, ¿cierto? Y habla de que tenemos un Dios y cada uno tiene dones y tenemos el don de fe del Espíritu Santo. Qué increíble. Capítulo 13 habla de amor. Porque tu don no se importa a otros si no lo muestras en amor, ¿cierto? Si tienes el don de profecía, pero no hablas con amor, y no creo que va a funcionar bien. Si tienes el don de sanación, pero no tienes amor, tampoco, ¿cierto? Entonces, hacer todo en amor es bastante importante. Y muchas gracias, Isabel, por compartirlo. Ya, hermanas, estamos ahora en versículos 7 a 9. ¿Podrías leerlo, por favor? Edith, ¿estás con nosotros? ¿Podrías leerlo? Parece que no. Verónica, ¿puedes leerlo, por favor? Amén, hermano. Dice, si los instrumentos musicales, como la flauta, la cítara, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resultara incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro, incomprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. Gracias, Verónica. De nuevo, la iglesia es para compartir la palabra, porque la palabra de Dios es donde crece la fe, ¿cierto? Queremos compartir. Y si no nos entienden, no está funcionando, ¿cierto? Queremos edificar la iglesia, queremos compartir la palabra de Dios con otros. Como dice en versículo 9, si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Ahora versículos 10 a 12 dice, no hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla. Y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. De nuevo, todo es para la edificación de otros. Hermanas, esta parte me encantó porque cuando me mudé a Chile, no podría hablar en español. Entonces tenía como 3 meses en la oscuridad, no entendí nada de nada. Entonces yo entiendo Pablo perfectamente cuando habla de los extranjeros y los idiomas. En la iglesia esperamos que todos puedan entender lo que estamos compartiendo. Aquí estamos en versículos 13 a 15. ¿Puedes leerlo, por favor, Maela? Amén. Por lo tanto, el que hable en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar en el espíritu, pero también con el entendimiento, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Amén. Gracias, hermana. ¿Podrías seguir con la siguiente parte? Porque si tú hablas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracia? Si no sabe lo que has dicho, tu acción de gracia puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Amén. Gracias, hermana. Sí, gracias. Entonces aquí podemos ver que el deseo de si alguien está hablando en lenguas, esperen que puedan interpretar lo que está diciendo. Porque de nuevo, si no pueden interpretarlo, no es para edificar a otros, es para sí mismo. Entonces, aquí podemos ver de Pablo el deseo, si alguien está hablando en lenguas, de interpretar lo que está hablando para la edificación de la iglesia. Tenemos un poquito más de Corintios para terminar, hermanas. Dice acá de Pablo, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás, que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Pablo aquí está diciendo que prefiere hablar 5 palabras nomás con mi entendimiento para enseñar más que 10,000 palabras en una lengua extraña. ¿Por qué? Porque el deseo de Pablo y de nosotros debería ser edificar a otros y no a nosotros. Ok. Ahora, hermanas, estamos en el final de 1 Corintios 14. ¿Podrías leerlo, por favor, hermana Blanca? Señora, Adelante, hermana. que hemos también que en lenguas extrañas pues no nos van a entender, ¿no? Entonces debíamos explicar la palabra como con profecía para que nuestra palabra sea edificada. Pero, por ejemplo, hermana, en el caso mío que yo siempre, para explicarle a otra persona cómo es tan difícil, sobre todo que uno, por ejemplo, las amigas son católicas y uno les va a hablar de la palabra y eso, ni la misma familia, hermana. Entonces, ¿estás diciendo que es complicado hablar de este tema con otros? Pero es muy difícil. Claro que sí.
Y Blanca, vamos a llegar después de terminar con Corintios, vamos a hacer una actividad juntas para ver cómo podemos hablar con otros. Pero por eso, hermana, cuando yo lo hago, cuando hablo con otras personas acerca de las lenguas y de dones, no hablo yo mismo. De verdad, uso 1 Corintios 12 y 14 y pido a ellos, ¿podemos leerlo juntas? Lo que estamos haciendo ahora mismo. Porque es decir que yo no estoy diciendo lo que yo creo, yo estoy compartiendo la palabra de Dios. Entonces, en cualquier conversación, hermanas, acerca de los dones espirituales o de hablar en lenguas o la profecía, que sean confiantes para usar 1 Corintios 12 y 14, está ahí. Lea esta parte de la Biblia con otros y ahí pueden ver lo que dice Dios. Gracias, Blanca. Vamos a hablar más de este tema en un ratito. Blanca, ¿podrías leer lo que está en la pantalla, por favor? Primera de Corintios 14, 26 al 33. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación. Pero todo deben hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que diga. Amén. Gracias. Aquí podemos ver cómo debemos usar los dones en la iglesia, ¿cierto? De nuevo, Pablo no está negando ningún don, está compartiendo cómo. Y está diciendo que en la iglesia, en la adoración, lo más importante es la edificación de otros. Y si hay lenguas, hay que tener una forma de interpretar las lenguas. Aquí sigamos. Janito, ¿puedes leer esta parte, por favor? Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera, que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Gracias, Janito. Entonces, para terminar, podemos ver de nuevo que el enfoque está en Dios, ¿cierto? El enfoque está en Dios, el enfoque está en la palabra de Dios. Y cuando nosotros juntamos en grupos de fe, cuando juntamos en iglesias, Pablo aquí en 1 Corintios nos da instrucciones de cómo, ¿cierto? Y siempre queremos tener Dios centro en todo lo que estamos diciendo y en los dones que estamos usando. Blanca, veo tu mano arriba. ¿Una pregunta? No te escucho, hermana. Que en el Antiguo Testamento los profetas sí decían lo que iba a suceder en el futuro, como Isaías, como casi todos. Exacto. Pero hoy día no. Exacto. Porque hay iglesias que dicen que la de profecía, que yo no sé qué, y eso no, yo no, para mí no, están como equivocados, ¿sí, hermana? Es un buen punto, sí, la profecía, mire, como mencionaste, era perfecto, en el Antiguo Testamento era necesario la profecía del futuro, los profetas hablaron el mensaje de Dios acerca del futuro, como mencionaste, Isaías, acerca de la promesa del Salvador, ¿cierto? Pero ya en el Nuevo Testamento y hoy en día tenemos la Biblia, tenemos el cumplimiento de esa promesa que es Jesús. Tenemos todo y la Biblia nos dice que es suficiente. Jesús, su obra es suficiente. La Biblia es todo. Entonces, hoy en día la profecía es compartir lo que ya tenemos de Dios. La profecía no es una profecía del futuro para nosotros hoy en día porque ya tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia.
Y si todo es cristocéntrico, de como hemos hablado, y alguien está haciendo profecía acerca de otra cosa que no está en la Biblia, no es válido su profecía, no está en la Biblia. Entonces, Blanca, estoy muy de acuerdo. Gracias por compartir. Ya, ahora, hermanas, vamos a regresar a la pregunta que hice en el principio. Vamos a imaginar que tenemos una amiga, se llama Mónica, nuestra amiga, y esta amiga fue a una iglesia. Y en esta iglesia hablaron en lenguas. Entonces, ahora Mónica está acercándote como amiga y está preguntándote, oye, amiga, fui a esta iglesia, hablaron en lenguas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Está bien? ¿Cómo podemos contestar a nuestra amiga Mónica? O mejor, ¿cuáles preguntas podemos practicar con ella? Podemos preguntar a ella acerca de su experiencia para ver si estaba buena o no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podrían hacer con la amiga Mónica y su pregunta? ¿Van a correr? ¿Van a esconderse? ¿Van a practicar el tema con ella? ¿Qué opinan ustedes? Pobrecita Mónica, está esperando. Veo las manos de Maela y de Jenny. Vamos a empezar con Maela. Bueno, yo empezaría a comentarles sobre la Biblia, ¿no? Y sobre el derramamiento del Espíritu Santo, los 120, cómo es que llegó, cómo es que se manifestó. Eso le hablaría yo, para que entienda. Ah, interesante. Entonces, enfocarás más en quién es el Espíritu Santo. Qué interesante, qué buena, me gusta. Jenny. Sí, yo tendría muchas preguntas de cómo funcionó, si alguien estaba interpretando, porque he escuchado también eso muchas veces, de que alguien dice que fuera, pero alguien interpretaba lo que dijo. Y también sobre el mensaje, entonces, que dio cuando lo interpretaban. Y yo vería mucho sobre lo que pensó la persona, o la Mónica, perdón. Yo preguntaría sobre qué piensa la Mónica y todo. Y yo sacaría todo de ella primero para ver cómo ella se está sintiendo. Perfecto, sí. Sí, yo creo siempre con la Biblia es mejor con estas conversaciones hacer preguntas primero, ¿cierto? ¿Y cómo te sientes tú, Mónica? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hicieron? Ah, qué interesante. Bueno, yo sé que en 1 Corintios 12 y 14 habla de ese tema. Podemos comparar tu experiencia con lo que dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, hermanas, no necesitan tener títulos de doctrina para hablar de este tema con otros, ¿cierto? Necesitan tener amor, como comentó Isabel antes, de preguntar a la amiga Mónica de su experiencia, cómo se siente. Y pueden utilizar el método a ver, perdí mi oración, disculpa. Pueden usar el método más poderoso, que es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo habla por la palabra de Dios. Entonces pueden usar 1 Corintios 12 y 14 para comparar la experiencia de Mónica con lo que dice la Biblia. ¿Algunos otros pensamientos, comentarios? ¿Todos tienen miedo de Mónica? Mónica es muy amable, es muy cariñosa. No deben tener miedo de ella. Aquí están, hermanas, algunas preguntas que podrían utilizar en una conversación de lenguas. Pueden preguntar a Mónica. ¿Ponen demasiado énfasis en hablar en lenguas en la iglesia? Y podemos escuchar lo que dice. Porque sabemos que hablar en lenguas fue ciertamente un don del Espíritu Santo, especialmente en la iglesia en el primer siglo, ¿cierto? Entonces, no queremos negar el don de hablar en lenguas, pero sí queremos ver la énfasis, ¿cierto? A veces, algunas iglesias o personas exigir que todas las personas hablen en lenguas.
dan la impresión de que si usted no es cristiano si no tiene este don de hablar en lenguas. Y eso no es correcto, ¿cierto? Sabemos que tenemos dones distintas y sabemos también que tener el don de lengua no es el don principal para ser cristiano. Ni todos no necesitan hablar en lenguas. Es un don y si lo tienes, bueno. Pero si no, no es decir que eres una cristiana inferior. No es así. Es falsa doctrina decir eso, que necesitan hablar en lenguas. No está en la Biblia que necesitamos hablar en lenguas. Sabemos que el Espíritu Santo nos da muchos dones distintos, ¿cierto? Entonces, si una iglesia está poniendo demasiado énfasis en hablar en lenguas, bueno, es complicado, ¿cierto? No queremos que alguien se vaya y pensar que necesitan trabajar y obrar y hablar en lenguas para ser salvo, para ser cristiano, porque no es así, no es así. Otra pregunta que podemos usar en una conversación es esta. ¿Lo están utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo? Es muy similar a lo que comenté antes, ¿cierto? El Espíritu Santo nunca prometió dar el don de lenguas a cada creyente. Nunca prometió que cada creyente podría tener este don. Sí prometió que cada cristiano va a tener dones espirituales, especialmente el don de fe, ¿cierto? Pero nunca dijo que todos van a tener el don de lenguas. Entonces, no pueden decir que si no puedes hablar en lenguas, que no tienes el Espíritu Santo. Eso es contra lo que dice la Biblia. Otra pregunta que podrías hacer con la Mónica. ¿Para qué se usan? ¿Para qué usan al hablar de lenguas? Como hemos aprendido, debe edificar la iglesia. Y si están usándolo en una forma de edificar a otros, qué bendición. Pero si es algo para edificar a uno mismo nomás y que nadie entiende, bueno, hemos visto de Pablo y de 1 Corintios que eso no es la edificación de otros. Es una buena pregunta esa. ¿Para qué usan al hablar de lenguas? Y ahora la última, y eso es lo que comentó la Janita. ¿Todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas? Y este es el mensaje, o el punto de interpretación, ¿cierto? Que la Biblia dice que es mejor si tienen alguien para interpretar lo que está diciendo. ¿Por qué? Por la edificación de la iglesia. Ahí estamos con la Mónica y preguntas que podemos hablar con ella. Hermanas, algunas consultas, dudas, comentarios acerca del don de hablar en lenguas o el don de profecía o dones en general. A veces puedo ver que el micrófono está abierto y después no. Entonces imagino que tienen preguntas y después lo contesto y después los tienen. Pero si tienen preguntas, voy a quedarme como siempre en el Zoom después y podemos conversar más. Entonces, hermanas, con eso, para la próxima vez que es martes, van a tener una tarea. Es la tarea de lección 6. Y en esta lección vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Se llama santificado por el Espíritu Santo, esta lección. Ustedes van a, como siempre, ver un video, contestar algunas preguntas y leer Hebreos 11. También, hermanas, espero que todos entiendan el proyecto final. Pero, de nuevo, si no entienden el proyecto final, por favor, habla conmigo y yo puedo apoyar a ustedes en entenderlo mejor y hacerlo. Tantas veces estudiantes terminan con un curso y no hacen el proyecto final por miedo de preguntar. Entonces, es tan importante que hacen el proyecto final por algunas razones. Uno, es porque yo quiero ver cómo soy yo como profesora. Si cada uno de ustedes contesten mal a la pregunta acerca del Espíritu Santo, bueno, puedo notar que lo enseñé mal yo. Entonces, me ayuda mucho como profesora. También el proyecto final va a ayudar a ustedes. Si hay una pregunta ya que no entienden, o si hay una pregunta y no están de acuerdo
con la pregunta. ¿Qué oportunidad practicar más conmigo o con otros estudiantes del curso para ver lo que dice Dios acerca de la pregunta? ¿Okay? Y también la última es que Academia Cristo podemos aprobar que has hecho este curso con el proyecto final. Entonces, quizás han asistido cada lección, pero no hacen el proyecto final. Yo no puedo permitir, por el tema de la organización, no puedo permitir que ustedes puedan aprobar este curso. Entonces, por favor, que lo hagan, ¿ok? Y pueden hacer preguntas en el Zoom o en WhatsApp. Bueno, también, hermanas, quiero animarles a compartir con otros la aplicación de Academia Cristo. Quiero más hermanas en estos cursos. Entonces, si no lo han hecho aún, por favor, comparte la aplicación de Academia Cristo con otros. Y vamos a terminar, como siempre, con una bendición. Aquí hoy día tenemos Blanca, Edith, Isabel, Jenny, Maela, Mercedes, Olga y Verónica con nosotros. Esta bendición es para ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanos. Amén. Amén. Hasta martes. Que Amén, amén. descansen. Dios le bendiga a todas.